¿Sintieron la vibra, las vibes, como dicen ahora los jóvenes? Suena inevitablemente a Animal Crossing New Horizons. Incluso da un dejo de nostalgia a esas tardes de COVID, esas tardes de confinamiento obligado hace unos años atrás, donde este título rompió todos los récords, todas las expectativas. Incluso llegó a agotar varias unidades en varios países, unidades de Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch tradicional, porque fue el título que para muchos nos acompañó durante la pandemia, nos unió con la familia que no podíamos tampoco vivir cerca por culpa del confinamiento, y muchos lo vivimos a través del juego. Así que el día de hoy vamos a dedicar este capítulo más libre, este capítulo quizás sin una estructura como la de los capítulos semanales, para poder analizar lo que fue este video, que era una especie de refugio para algunos, terapia, un fenómeno que fue global, en uno de los momentos más difíciles, sin duda, de muchas generaciones, que fue la pandemia del COVID-19. Vamos a hacer un pequeño recorrido, un humilde recorrido a lo que fue este lanzamiento, que coincidió con el confinamiento. Generó esta escasez de consolas Nintendo Switch, y además llegó a reportar alrededor de 22 millones de copias vendidas solo en 6 meses, un récord total. Sin duda, para algunos no era un tema desconocido, había una gran cantidad de fanáticos de Animal Crossing desde sus inicios, pero esto lo llevó a un nivel global increíble. No había quien no conociera la existencia de este videojuego, más allá de que lo jugara o le gustara el estilo, porque es cierto que también algunos encontraron refugio en otro tipo de títulos, pero sin duda este fue un fenómeno global. Era un juego distinto, no había un objetivo tan claro, tan específico, y nos volvimos adictos a tratar de mejorar nuestra isla, buscar nuevos ítems, ir pagando nuestra deuda con Tom Nook, y también compartir, invitar a otras personas, incluso desconocidos, a nuestra isla desde otras partes del mundo. Una cantidad de comunidades que se dieron y que se abrieron en todas partes. Llegamos incluso, no sé si recuerdan, a conciertos de músicos famosos a través de Animal Crossing. No era solamente Totaqueque que visitaba tu isla los fines de semana, sino que también habían eventos globales. Incluso creo que hubieron algunas elecciones en Estados Unidos donde se hizo campaña a través de cuentas dedicadas de Animal Crossing. Famosos, no sé si se acuerdan, Elijah Wood en algún momento jugando Animal Crossing y abriendo su isla a los fans. Fue un fenómeno sin duda, pero por sobre todo lo que queremos analizar acá es lo que sentimos con este título, que al día de hoy al menos he intentado mantener la isla viva. La transferí a mi Nintendo Switch 2 con bastante dificultad. La verdad es que el sistema de guardado de islas es bastante complejo, vamos a llamarlo así. Siempre hay una pérdida de información, perdí bastante información, pero fue también un recuerdo muy bonito, porque lo que ocurrió fue una recuperación de una versión de la isla justamente prácticamente terminando la pandemia, y me trajo muchísimos recuerdos de lo que era ese momento, de las cosas que hacíamos. Yo recuerdo al menos un año nuevo con el televisor prendido en familia no jugando, pero con el televisor prendido esperando el nuevo año con Animal Crossing. ¿Cuándo nos habríamos imaginado pasar un fin de año y ocupar como conteo regresivo el conteo en tu isla? Y obviamente invitando a todos los que tenían Nintendo Switch en la familia. En este caso éramos 3 que disfrutábamos del juego en conjunto los fines de semana, sobre todo cuando no nos podíamos ver, para unirnos a través de la isla. Evidentemente este fenómeno cultural generó que se dispararon las ventas y se agotaron los títulos físicos en todo el mundo. De hecho, yo no lo tengo físico, yo lo tengo en digital. Recuerdo también haber esperado con ansias que me llegara ese manual oficial donde venían un montón de detalles que yo no manejaba del título, sobre todo los ítems, todos los objetivos que podías lograr, cómo poder criar cada color de flor en tu isla a través de las combinaciones. Todos esos detalles que hicieron tan mágico este título. Finalmente, un poco para cerrar este contexto, estamos hablando que el Animal Crossing se transformó en un fenómeno pop de los años 2020. Pero nosotros los gamers,
sobre todo los más antiguos y quizás los que somos más fanáticos de Nintendo, la verdad es que vivimos esto como un escape a ese confinamiento. A mí me tocó personalmente vivirlo estando con pequeños proyectos, pero principalmente desempleado, por lo tanto tenía más espacio y más posibilidad de organizar mis tiempos, y gran parte de esos tiempos los rellenaba con Animal Crossing. No era posible salir, por lo tanto aprovechaba los horarios y las rutinas diarias enlazado intrínsecamente con la estructura de la isla y los horarios de la isla. Esta progresión constante, esta sensación de una especie de control dentro de un mundo lleno de caos, está siendo psicológicamente estudiado en profundidad. Fue un fenómeno. El diseño, como ya lo saben, es muy asequible. Es un videojuego pacífico, no hay frustración, no hay un avance complejo, es muy simple de entender, y tú lo puedes llevar al nivel de profundidad dependiendo de tu tiempo, tus ganas, tu fanatismo, incluso también tu perspicacia, tus ganas de involucrarte más con el título, pero tú lo puedes llevar como quieras. Y así fue mucho más democrático el vivir este título. Y recordamos, gracias a esto, ¿cierto?, lo importante que pueden ser los videojuegos en el entretenimiento, y creo que para muchos también, y espero que sea así, se hayan dado cuenta que los videojuegos no son necesariamente algo malo o un vicio, como lo ve mucha gente. Puede ser mucho más que eso. Es una forma distinta de entretención y en este caso incluso de terapia. Bueno, en particular me gustaría recordar algunos momentos mágicos quizá, cuando se hizo más público o más masivo el uso de redes sociales alternativas al juego para poder conseguir ciertos ítems que era imposible, o uno pensaba que era imposible conseguir en tu propia isla, porque te iba a costar muchísimo. El contrabando de vecinos, cuando querías tener un vecino particular y ya habías intentado todo y no llegaba ese vecino que tú querías, o no contabas con los amigos. Imposible no mencionar algunos que incluso nos aventuramos a crear nuestros propios amigos. Sí, no eran realmente oficiales, pero era lo que se podía hacer acá a Chile por lo menos, y creo que gran parte de Latinoamérica. Los amigos tarjeta no era algo que se vendiera en todas las tiendas, y muchas tiendas además habían cerrado en la época de la pandemia. Era bien difícil conseguir los amigos para poder invitar a ese vecino que tanto querías tener, o cuando hubieron lanzamientos de vecinos nuevos relacionados con Hello Kitty y algunos vecinos adicionales, no sé si se recuerdan, en alguna actualización del juego. También fue triste eso. Creo que la cantidad de actualizaciones que tuvo el juego llegaron tarde, muy al final de lo que fue el fenómeno. Creo que ahí faltó más velocidad por parte de Nintendo en liberar más parches y mejorar esta aventura en su momento peak, ¿cierto? Porque luego, si bien estos parches expandieron la experiencia y se agradece, fue posterior a su auge, y muchos ya habían decaído en el hype del juego. Pero algunos sí, fanáticos como yo, y sobre todo porque teníamos a la familia también involucrada, pudimos seguir disfrutándolo y quisimos seguir avanzando en nuestra isla, y cada cierto tiempo, una cantidad de meses, se nos ocurre entrar y decorar quizá para Navidad, solamente por esa nostalgia. Pero es eso, la verdad es que es nostalgia. A ratos da incluso una especie como de angustia, quizá. Trae recuerdos que están ahí guardados de lo que fue la pandemia, y suelo dejarlo también. Y ahora, para muchos de los fanáticos, la duda es, ok, ya no tenemos parches hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué se rumorea? Bueno, evidentemente con la llegada de la Nintendo Switch 2 empezaron a crecer los rumores de que este era el momento en el cual podríamos esperar un nuevo Animal Crossing. Esto también lo alimentó el que Animal Crossing, a diferencia de otros títulos incluso contemporáneos, no recibió un parche de actualización o mejora para Nintendo Switch 2. Eso, si bien fue decepcionante, también uno podría interpretarlo como una estrategia de no seguir alimentando este juego a puertas de una posible salida de un nuevo título. Recordemos que Nintendo ya nos tiene acostumbrados a lanzamientos medio sorpresivos, y no sería extraño ver por ahí
una hoja, ¿cierto? Un símbolo de Animal Crossing o de Tom Nook en alguna parte, en algún tráiler o en algún final de alguna conferencia de Nintendo, pero de momento no hay nada oficial. Se dice por ahí que 2026 podría ser el año. Honestamente yo diría que más cargado a 2027, quizás 2026 tendremos alguna noticia, pero eso también genera un poco esta sensación de angustia, no sé si angustia, quizás un poco exagerado. Una sensación de duda si es que Nintendo va a apostar por una revolución en el juego, lo va a expandir, lo va a hacer distinto, va a ser continuista como lo ha sido con los Pokémon, que es algo que hablamos hace un tiempo atrás, que llevamos varios años y varias generaciones con un estilo continuista, el menor esfuerzo, tomando en cuenta que New Horizons sí fue un salto a nivel gráfico, a nivel técnico, de la fórmula, sí, la misma fórmula anterior, pero una muy buena integración de todo lo que venía trayendo Animal Crossing a una nueva generación. Y yo esperaría algo similar, o me gustaría, ¿verdad? Que Nintendo haga algo similar con una posible nueva entrega. Por ahí se habla de que han estado experimentando con códigos QR mejor integrados a la experiencia para poder compartir ítems con conocidos, ¿cierto? Con amigos. También algo por ahí sonaba respecto a la posibilidad de que sea un juego que disponga de otros biomas, ¿cierto? Dentro de la misma isla y que expanda esas posibilidades de una isla específica, ¿cierto? Y que tenga de verdad zonas con distintos climas que nos permitan expandir la experiencia en tu propia isla. Una isla más grande, ¿cierto? No necesariamente un mundo abierto porque no es necesario, pero sí zonas de montaña, más allá de que tú construyeras como lo hacíamos muchos zonas de montaña o los climas fueran para toda la isla, tener biomas, es algo que ha sonado por ahí también, son, insisto, rumores, pero que sería bastante interesante. Lo otro, la posibilidad de mejorar toda la estructura de caminos y hacerlos mucho más integrados al juego. Recordemos que los que solíamos hacer caminos jugábamos un poco con la experiencia de hacer caminos y los pintábamos como si fueran calles de verdad, pero efectivamente los personajes no interactuaban con los caminos como si fueran caminos reales, excepto que tú pusieras ciertas vallas alrededor. Uy, eso me recuerda las vallas. El contrabando de vallas, el multiplicar vallas, no sé si recuerdan, cuando, bueno, en lo personal, cultivando esas rosas azules y luego vendiéndolas y haciéndote multimillonario y teniendo todas las posibilidades de compra y desarrollo en tu isla. Aunque fue muy entretenido, también rompía un poco esa magia del esfuerzo. Eso también yo lo descubrí casi al final de mi experiencia, al menos con el título, y fue en esas fases finales donde fui desarrollando la isla mucho más y teniendo todos los ítems que quería tener. Pero recuerdo esas tardes negociando en la aplicación, porque incluso había una aplicación donde tú podías ofertar por ciertos ítems o por ciertos vecinos. Era una locura. Yo me acuerdo lo entretenido que era cuando descubrí esa comunidad. No me acuerdo cómo se llamaba, no sé si alguien se acuerda, lo puede dejar ahí de repente en los comentarios. No recuerdo bien el nombre, Nukazun parece, que era como una especie de Amazon de Animal Crossing. Creo que ese era el nombre. Em, Tenía incluso una economía propia. Eso fue impresionante, porque había esta conversión. Recuerdo haber visto por ahí cuánto era la conversión de vallas a dólares. O sea, era literalmente una economía específica solo para este título. Y este tema iba además teniendo una especie de fluctuación. O sea, prácticamente era como estar mirando la bolsa, ver dónde estaba el valor de las vallas en internet. Increíble el recuerdo que se me viene y muchos otros más que seguramente a ustedes se les van a venir con este recuerdo de lo que fue el fenómeno Animal Crossing. Bueno, ahora volviendo a lo que esperamos, me genera también un poco de, además de esa nostalgia de un nuevo título, la sensación de que quizá ya no voy a estar ahí. ¿En qué sentido? Y yo creo que a algunos de ustedes les debe pasar, porque ya no estoy confinado, ya tengo otras cosas que hacer, tengo otras posibilidades, puedes hacer deporte, puedes salir a un café. Eh, ¿Cómo se podría alcanzar esa diversidad, esas posibilidades que te genera el título? Está difícil y quizá ahí está la magia. Quizá Nintendo nos sorprenda y eso sería mágico, con algún tipo de interacción mayor con tus smartphones, ¿cierto? Y el juego. Quizá
se retrasa un poco esperando a lo mejor el lanzamiento, y pienso en voz alta, de una Nintendo Switch Lite 2 que haga más asequible el poder acceder a ese título y jugarlo. Porque claramente lo que jugó a favor en su momento fue que el precio de la Nintendo Switch Lite y la Nintendo Switch en ese momento era asequible. Hoy en día por 500, bueno, los afortunados por $500. Pero por ejemplo en Sudamérica, donde no baja de los $600 la Nintendo Switch 2, la verdad es que dudo que alguien se compre una Nintendo Switch 2 solamente por Animal Crossing 2, New Horizon 2, llamémoslo así. Es más difícil, por lo tanto el fenómeno no va a ser tan completo. ¿O será que Nintendo está esperando otra pandemia? Dios no lo quiera. Pero sin duda se alinearon los astros, era una combinación perfecta, un momento perfecto para que este título pudiese llegar. Yo no sé cómo lo harían. Ahora, los más fanáticos me van a matar, porque esta comunidad existía desde mucho antes, solo que no era tan masiva. Así que quizá, bueno, esperemos que sea un título que al menos satisfaga las ganas y las necesidades que tienen ahí contenidas los fanáticos de la franquicia desde los orígenes. Y quizá no va a ser ese título que vendió casi 50 millones de copias alrededor del mundo, y creo que pueden haber sido muchas más. Pero sí, podría llegar a ser un título que madure la experiencia y que la lleve a otro nivel. Y esperamos que sea así. La verdad es que queríamos dedicarle este capítulo a Animal Crossing New Horizons porque simplemente fue algo distinto. Algo que uno no se lo logra explicar. Es como cuando la gente estudia el fenómeno de lo que fue la Nintendo Wii. Fue algo especial, distinto. No pudieron imitarlo, lo intentaron imitar y fue imposible. Sin duda algún día vamos a hacer un capítulo especial sobre lo que fue el fenómeno Nintendo Wii. Pero fue eso, fue masificar y llegar más allá del usuario tradicional de la consola, y expandirse a otros usuarios que quizá nunca se habrían imaginado jugar videojuegos. Y yo lo viví en carne propia. Personas que de verdad nunca habían jugado un videojuego y mucho menos a nivel de profundidad, y se atrevieron con Animal Crossing y se volvieron expertos y lo jugaban todos los días y tenían sus calendarios, tenían sus cuadernos de notas, contaban las vallas, veían cuál era el mejor precio, el mejor momento para vender, o visitaban una isla donde el precio de la valla el día domingo estaba más alto. Eh, un fenómeno, realmente, realmente. Espero que ustedes también lo hayan vivido así, que puedan dejarnos sus comentarios por ahí en redes sociales, o en la plataforma donde nos estén escuchando. Vamos a empezar a poner atención si es que con las poquitas escuchas que tenemos por ahora, a lo mejor alguno de ustedes ya se ha animado a dejar un comentario. Vamos a revisar y podemos ir en los próximos capítulos también enviándoles saludos y contestando quizá alguna pregunta, o comentando alguna observación que nos quieran dejar. Pero eso fue este capítulo especial, capítulo distinto, más relajado, no tan estructurado ni tan perfeccionado a nivel de grabación, donde quería recordar con ustedes lo que fue Animal Crossing New Horizons para Nintendo Switch en la época de pandemia. Así que eso sería todo. Soy Carlos Escobar. Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima.